Prepárate porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar por completo la manera en la que muchos recuerdan a Paquita la del barrio. Hoy se revela uno de los capítulos más ocultos y controvertidos de su vida. El contenido de su testamento, un documento lleno de misterios, secretos y decisiones que muy pocos esperaban. Durante décadas, Paquita fue reconocida como la guerrillera del bolero, una mujer que se enfrentó al machismo con canciones que se convirtieron en himnos de lucha y desahogo. Pero detrás de ese carácter fuerte y esas letras directas, había una vida marcada por polémicas, conflictos familiares, desamores intensos y una enorme fortuna que ahora sale a la luz y que ella intentó mantener en completo silencio. ¿Qué motivaciones tuvo para ocultar su patrimonio? ¿Qué familiares quedaron fuera de la herencia? ¿Y qué revelaciones finales pondrán en evidencia tensiones y traiciones que nadie se atrevía a mencionar? En este video vamos a desentrañar todo. Desde las propiedades millonarias que acumuló, pasando por los rumores de disputas entre sus herederos, hasta los documentos que prueban cómo Paquita planeó su legado de una manera calculada y sorprendente. Te advierto, lo que escucharás no solo muestra la faceta de una artista icónica, sino también el lado más humano y polémico de una mujer que nunca dejó de dar de qué hablar. Por eso te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita, porque tu suscripción es lo que permite que podamos seguir investigando y trayendo a la luz historias que los medios tradicionales prefieren callar. Dale un me gusta si valoras este tipo de contenido, porque cada apoyo tuyo hace que el algoritmo de YouTube lo recomiende a más personas que también merecen conocer la verdad. Y si quieres dar un paso más y apoyar este trabajo de forma directa, puedes hacerlo con un Super Thanks. Pero si no puedes, basta con que dejes un comentario contándonos qué parte de esta historia te sorprendió más, porque tu voz es igual de valiosa en esta comunidad. Quédate hasta el final, porque la última revelación sobre el testamento de Paquita la del barrio es la más impactante de todas y te aseguro que no podrás creerlo. Francisca Viveros Barradas, que más tarde el mundo conocería como Paquita la del barrio, nació el 2 de abril de 1947, en Alto Lucero, un pequeño y humilde municipio del estado de Veracruz, México, y desde el inicio su vida estuvo marcada por la simplicidad, la dureza y una fuerza interior que pocos podrían imaginar que aquella niña frágil llevaba consigo. Creció en una familia modesta, hija de Aurora Barradas y Tomás Viveros, en medio de tradiciones profundamente arraigadas. En un entorno rural donde los roles de género eran rígidos, la educación era limitada y las oportunidades escasas. Paquita era una niña que, a pesar de las dificultades, nutría un espíritu curioso y una energía incansable. Participaba en las actividades domésticas, ayudaba a su madre en los quehaceres y observaba con atención las historias que se contaban en su comunidad. Desde temprano, percibió que las mujeres a su alrededor vivían sometidas a una realidad injusta: maridos ausentes, traiciones, pobreza y una constante lucha por criar hijos prácticamente solas. Y ese escenario, aunque inconscientemente, comenzaba a moldear su forma de ver el mundo. En la infancia, la música fue para Francisca un refugio y un despertar. La radio era su gran compañera, trayendo canciones rancheras, boleros y corridos que resonaban en la pequeña casa y por las calles de tierra de Alto Lucero, y cada nota parecía encontrar espacio en su corazón. Le gustaba cantar en las reuniones familiares, en las fiestas de la escuela, y aunque era tímida en algunos momentos, su talento natural llamaba la atención de quienes la escuchaban. Profesores y vecinos notaban que aquella niña tenía un don. Una voz diferente, cargada de emoción, incluso sin técnica ni estudio formal. Era como si hubiera nacido ya con un alma de intérprete. Pero la vida en aquella comunidad no era fácil, y Paquita creció sabiendo que los sueños de niña muchas veces eran aplastados por la realidad del campo mexicano. Estudió solo hasta la primaria, porque en aquella época, especialmente en familias humildes, era común que las niñas abandonaran la escuela temprano para ayudar en casa, cuidar a los hermanos o trabajar. El futuro reservado para muchas era el matrimonio precoz, y con Paquita no sería diferente. A los 15 años, aún prácticamente una niña, se casó con un hombre mucho mayor, casi 30 años mayor que ella, llamado Miguel Gerardo Martínez, que tenía prestigio en la región por ocupar cargos en el gobierno local. Ese matrimonio, visto por algunos como un paso hacia la seguridad, acabó convirtiéndose en uno de los capítulos más dolorosos de su juventud. Al lado de Miguel, Francisca conoció los primeros momentos de independencia, pero también las primeras y más amargas decepciones. Descubrió con el tiempo que su marido no solo era infiel, sino que llevaba una doble vida, con otra familia ya formada, un detalle que él había ocultado. Esa revelación destruyó su confianza y la marcó profundamente, pues fue traicionada no solo como esposa,
sino como una mujer joven que depositaba su vida entera en manos de alguien que debía protegerla. Al mismo tiempo que enfrentaba esa dura realidad, se convirtió en madre muy joven. Su primer hijo, Iván Miguel, nació en 1968, y al año siguiente llegó Javier. El instinto materno despertó en ella una fuerza renovada, pues sabía que, a pesar de las dificultades del matrimonio, no podía darse el lujo de entregarse a la desesperación. Necesitaba luchar por sus hijos. La juventud de Paquita fue, por lo tanto, un torbellino de sentimientos, una mezcla de inocencia perdida temprano, decepciones amorosas, responsabilidades inmensas y una llama de resiliencia que comenzaba a arder cada vez más fuerte. Aún en esa etapa, su vínculo con la música permaneció vivo. No era solo un pasatiempo, sino una necesidad emocional, una vía de escape para todo el dolor que sentía, una forma de poner en palabras aquello que quizá no podía expresar de otra manera. Cantaba para sí misma, para los vecinos, para sus hijos pequeños, y cada vez más percibía que cantar no era solo una habilidad, era su forma de sobrevivir emocionalmente. En esa juventud convulsa, Francisca también aprendió lecciones que llevaría consigo toda la vida. La primera de ellas fue que la confianza ciega podía transformarse en dolor, y eso se reflejaría en muchas de las letras que, años después, la harían famosa. Otra lección fue que, incluso en medio del sufrimiento, era posible encontrar dentro de sí misma la fuerza para seguir adelante, y eso la convertiría en un símbolo para millones de mujeres. La joven que creció en Alto Lucero ya no era la misma niña que soñaba escuchando rancheras en la radio. Ahora era una mujer marcada por la dureza de la vida, pero también pulida por la experiencia, más consciente de que necesitaba trazar su propio camino. La decisión de dejar su pueblo y probar una nueva vida en la Ciudad de México sería consecuencia de esa juventud difícil y llena de desafíos, pero que la preparó para enfrentar los escenarios y el juicio de toda una sociedad. Su infancia y juventud fueron los cimientos de todo. Del dolor nacieron las canciones, de la pobreza nació la ambición de vencer, y de las traiciones nació el valor de gritar verdades que nadie se atrevía a decir en voz alta. Cuando se habla de Paquita la del barrio, es imposible no relacionar su vida personal, sobre todo sus primeras relaciones, con el estilo musical y el discurso de resistencia femenina que la hicieron célebre. Mucho antes de ser reconocida como la guerrillera del bolero, Paquita fue solo Francisca Viveros Barradas, una adolescente de apenas 15 años criada en un ambiente rural tradicional del estado de Veracruz, que vivía rodeada de convenciones sociales rígidas y expectativas familiares. En aquel tiempo, la presión para que una joven se casara temprano era enorme, y Paquita, aún sin la madurez suficiente para comprender las implicaciones de un compromiso de tal magnitud, terminó uniéndose en matrimonio con un hombre mucho mayor, con casi 30 años de diferencia de edad. Ese primer matrimonio marcó profundamente su vida, no solo por el choque cultural y emocional de vivir con alguien tan distante en mentalidad y experiencia, sino también porque fue en esa relación donde enfrentó su primera gran decepción amorosa. Su marido, Miguel Gerardo Martínez, no solo ejercía un papel de figura autoritaria y distante, sino que además ocultaba un secreto doloroso. Ya estaba casado y mantenía otra familia paralela, algo que Paquita solo descubriría después de un tiempo. Imagine el impacto para una niña de 15 años, recién salida de la infancia, descubrir que la vida que le habían prometido como un hogar estaba, en realidad, construida sobre mentiras y traiciones. Ese episodio la marcó con heridas emocionales que jamás cicatrizarían por completo y que, de forma casi inevitable, se transformarían en la materia prima de su música y en su manera singular de interpretar el amor. A pesar del dolor, de esa relación nacieron sus dos primeros hijos, Iván Miguel y Javier, que se convertirían en parte esencial de su vida y le darían fuerzas para soportar tantas dificultades. Aún así, la sombra de la traición permaneció presente, y Paquita cargó consigo la sensación de haber sido engañada, usada y faltada al respeto. Esa experiencia fue la primera dura lección que la vida le impuso, y en lugar de dejarla callada, aprendió a transformar el sufrimiento en valentía. Con el tiempo, Paquita volvería a casarse, esta vez con Alfonso Martínez, en un intento de reconstruir su vida afectiva y reencontrar la estabilidad. Esa segunda relación le trajo momentos de apoyo y compañerismo, pero tampoco estuvo exenta de dificultades, especialmente porque Paquita ya llevaba consigo las cicatrices de la desilusión anterior y una visión mucho más crítica del comportamiento masculino. Aún así, fue al lado de Alfonso que pudo consolidar parte de su vida familiar. Aunque tragedias como la pérdida de sus hijos gemelos recién nacidos en 1977 la hicieran revivir el dolor y la fragilidad de la condición humana. Por eso,
Cuando Paquita subía al escenario y cantaba con aquella voz firme, cargada de rabia, ironía y dolor, no estaba simplemente interpretando un personaje o siguiendo un guión musical. Estaba reviviendo sus propias experiencias, canalizando cada lágrima, cada traición, cada momento de humillación que sufrió en su juventud. Sus letras contra los hombres infieles y abusivos no eran invenciones ni exageraciones, sino reflejos directos de una realidad que ella misma enfrentó. Esa autenticidad fue lo que la acercó tanto a las mujeres de su generación y de las siguientes, que se reconocían en sus historias y sentían, a través de ella, una voz que gritaba lo que muchas tenían miedo de decir. Las primeras relaciones de Paquita fueron dolorosas, pero paradójicamente, fueron ellas las que moldearon a la mujer fuerte y sin filtros que el mundo llegaría a conocer. En lugar de entregarse al silencio, decidió transformar las decepciones en combustible para su arte, y fue precisamente ese coraje de transformar el dolor en música lo que la hizo eterna. La carrera de Paquita la del Barrio es un verdadero retrato de lucha, resistencia y conquista en medio de un escenario adverso que, por muchos momentos, parecía conspirar contra ella. Desde muy joven, Francisca Viveros Barrada supo que cantar no sería solo un pasatiempo, sino una forma de liberación, de exorcizar dolores y de dar voz a sentimientos que, hasta entonces, permanecían guardados en silencio dentro de tantas mujeres. Cuando dejó Alto Lucero, su ciudad natal en Veracruz, rumbo a la Ciudad de México, no llevaba consigo nada más que el coraje y las ganas de vencer. Ese cambio fue un parteaguas. Salía del interior para enfrentarse a la selva de concreto y a un mercado musical dominado por hombres, en el cual una mujer debía probar 1000 veces más su valor para ser tomada en serio. Sus primeros pasos fueron en bares y restaurantes, lugares de poca visibilidad, pero que sirvieron como una gran escuela para forjar no solo su voz, sino también su presencia escénica. Fue en esos sitios donde Paquita empezó a poner a prueba su autenticidad, a percibir el impacto de su interpretación y, principalmente, a darse cuenta de que la fuerza de su música estaba precisamente en no imitar a nadie, sino en ser fiel a sí misma. Con su hermana Viola, formó el dueto Las Golondrinas, en el que interpretaban canciones populares de rancheras y boleros. Aunque el grupo logró algunos espacios modestos, el brillo de Paquita era tan fuerte que, tarde o temprano, terminaría destacándose en solitario. Nunca tuvo formación musical académica ni entrenamientos sofisticados en canto, pero poseía algo aún más poderoso, una verdad que desbordaba en cada nota. El gran giro llegó en los años 70, cuando finalmente logró grabar sus primeras canciones de manera independiente. El inicio fue arduo. Sin el apoyo de las grandes disqueras, Paquita apostaba por presentaciones en vivo y la venta directa de discos para ganar espacio. El boca a boca fue decisivo. Mujeres que la escuchaban en bares y fiestas pronto se veían reflejadas en sus letras y comenzaban a difundirla como la mujer que canta lo que todas nosotras queremos decir. Ese vínculo con el público femenino se convertiría, a lo largo de los años, en la base sólida de su carrera. Pero fue en los años 80 cuando su nombre empezó a estallar a nivel nacional. Las letras afiladas y sin rodeos, que hablaban abiertamente de la infidelidad masculina, del dolor de las traiciones, de las desilusiones amorosas y de la fuerza para enfrentar relaciones tóxicas, escandalizaban a una parte del público, pero al mismo tiempo despertaban identificación en otra. Su canción Rata de dos patas, una de las más conocidas, se volvería símbolo de esa etapa. En ella, Paquita utilizaba un lenguaje duro, comparando al hombre infiel con una plaga, y aunque fue blanco de críticas de sectores más conservadores, el éxito fue rotundo. De repente, Paquita no era solo una cantante, era la voz de un movimiento informal que reunía a mujeres cansadas de ser engañadas, menospreciadas o desvalorizadas. Con su estilo auténtico, logró algo raro: transformar el dolor en empoderamiento colectivo. Cada vez que subía al escenario y entonaba frases fuertes, como si lanzara dardos contra un enemigo invisible, el público aplaudía no solo por la música, sino porque se sentía parte de un desahogo necesario. Esa energía se extendió por todo México y, en poco tiempo, cruzó fronteras, conquistando a las comunidades latinas en Estados Unidos, especialmente en ciudades como Los Ángeles, Houston y Chicago, donde miles de inmigrantes encontraban en sus canciones un pedazo de hogar y un eco de sus propias vivencias. Con el tiempo, Paquita empezó a grabar álbumes más elaborados, esta vez con el apoyo de disqueras mayores, lo que dio otra dimensión a su carrera. Su discografía se multiplicó, sumando más de 30 producciones a lo largo de las décadas. Cada disco traía una mezcla de rancheras, boleros e incluso corridos, pero siempre con la marca registrada de su interpretación firme, cortante y cargada de emoción.
Nunca necesitó adaptarse a las modas ni diluir su esencia para mantenerse en el mercado. Al contrario, fueron los oyentes quienes aprendieron a buscarla precisamente porque representaba una autenticidad que pocos se atrevían a mantener. En la televisión, sus presentaciones eran esperadas con expectativa, y Paquita supo aprovechar bien ese espacio para consolidar su imagen. Vestida casi siempre con trajes típicos mexicanos, muchas veces en tonos vibrantes o con detalles bordados, transmitía la imagen de una mujer de raíz, que no se dejaba deslumbrar por los reflectores, pero que tampoco tenía miedo de ocupar espacios tradicionalmente negados a las mujeres. Su lenguaje directo en las entrevistas también ayudó a alimentar su fama. Mientras muchos artistas preferían respuestas diplomáticas y ensayadas, Paquita decía exactamente lo que pensaba, aunque eso resultara en polémicas. Preguntada una vez sobre los hombres, respondió sin rodeos: son como las ratas, nada más sirven para dar problemas, frase que circuló en periódicos y programas de televisión, dividiendo opiniones, pero reforzando su imagen de mujer intrépida. La carrera de Paquita también se expandió a escenarios internacionales. Se presentó en países de América Latina y en varias ciudades de Estados Unidos, siempre con localidades agotadas por un público fiel que la veía como algo más que una cantante. Era una confidente, una especie de abogada emocional que ponía en palabras aquello que muchos no tenían el valor de decir. Su reconocimiento culminó en premios y homenajes, aunque durante muchos años la industria musical se resistió a concederle el espacio merecido. Solo en 2021, ya con más de 4 décadas de trayectoria, recibió el premio Billboard de la música latina por el conjunto de su obra, un reconocimiento tardío, pero muy celebrado por sus fans. El evento marcó un momento emocionante en su carrera. Ya debilitada de salud, Paquita subió al escenario conmovida y agradeció a las mujeres que siempre la apoyaron, dejando claro que su música no tendría sentido sin ellas. Incluso en medio del éxito, su carrera no estuvo libre de críticas y resistencia. Muchos hombres se sintieron atacados por sus letras y la acusaron de promover el odio masculino, mientras sectores más conservadores la tachaban de vulgar o de mala influencia. Paquita, sin embargo, siempre se mantuvo firme. En entrevistas, respondía que no cantaba para agradar a todos, sino para expresar su verdad y la de miles de mujeres que sufrían en silencio. Esa postura intransigente, lejos de debilitar su imagen, terminó fortaleciéndola, pues la autenticidad es una de las marcas que más conectan artista y público. Con los años, sus shows se transformaron en verdaderos rituales de catarsis colectiva. Mujeres de diferentes edades y clases sociales se reunían, cantaban junto con ella, lloraban, reían y se fortalecían mutuamente. El ambiente era más que un espectáculo. Era una celebración de resistencia femenina en un mundo que muchas veces no les daba espacio. Su carrera también se cruzó con otros medios. Participó en telenovelas, hizo apariciones especiales en programas de humor e incluso apareció como ella misma en algunas películas, siempre reforzando su imagen de mujer fuerte y sin pelos en la lengua. A pesar de ello, nunca abandonó su esencia musical. Su prioridad siempre fue el canto y la conexión directa con el público. Ya en sus últimos años de carrera, cuando la salud empezó a limitar su agenda, Paquita redujo el ritmo de conciertos, pero no dejó de presentarse por completo. Cada aparición era recibida como un acontecimiento especial, y el público sabía que estaba frente a una leyenda viva. Esa etapa también estuvo marcada por momentos de vulnerabilidad, en los que hablaba abiertamente sobre sus problemas de salud y reflexionaba sobre lo que había conquistado. Muchas veces, en entrevistas, decía que no se arrepentía de nada, porque todo lo que vivió, los dolores, los fracasos amorosos, las traiciones, las dificultades financieras iniciales, se había transformado en canciones que, de alguna manera, ayudaron a cambiar la vida de otras personas. Así, la carrera de Paquita la del Barrio no puede ser vista solo como una secuencia de discos y presentaciones, sino como un fenómeno cultural. Representó a toda una generación de mujeres que encontraron en ella un grito de coraje. Su trayectoria fue construida ladrillo a ladrillo, enfrentando prejuicios, rechazos y críticas, pero se transformó en un edificio sólido que hoy forma parte del patrimonio musical y cultural de México. Desde el interior humilde de Veracruz hasta el reconocimiento internacional, Paquita probó que no es necesario moldearse a los estándares para ser grande. Basta con ser verdadero, cantar con el alma y no tener miedo de incomodar. Paquita la del Barrio siempre ha sido una artista que nunca supo ni quiso medir palabras, y quizás sea justamente por eso que se convirtió en una de las figuras más polémicas de la música popular mexicana. Desde los primeros años de su carrera, cuando aún cantaba en bares y pequeños escenarios,
Ya demostraba que su lengua afilada era tan poderosa como su voz. Sus canciones nacieron del dolor y de la desilusión personal. Y en lugar de suavizar sus palabras para agradar al público masculino, Paquita hizo justamente lo contrario. Usó su música para señalar el machismo, la traición y la hipocresía de muchos hombres. Esto la convirtió en un ícono de resistencia femenina, pero también en blanco constante de críticas, ya que muchos decían que exageraba o incluso que odiaba a los hombres. Algo que ella misma rebatía en entrevistas, explicando que no era odio, sino el reflejo de su propia vida marcada por desengaños amorosos y abusos emocionales. La frase rata de dos patas, título de su canción más famosa, se convirtió en una de las expresiones más repetidas de la cultura popular latinoamericana, usada para referirse a hombres infieles, abusivos o corruptos, y es imposible separar la imagen de Paquita de este himno de desahogo. Ella misma afirmó más de una vez que escribió la canción pensando en su exmarido, que la engañó con otra familia, y después admitió que también la dedicaba a políticos corruptos, a hombres que engañaban no solo a sus esposas, sino a todo un pueblo. Este tipo de declaración hacía que sus canciones trascendieran el universo personal y se convirtieran casi en un manifiesto social. Sin embargo, las polémicas no terminaron ahí, porque Paquita no solo hablaba en las canciones, también lo hacía en entrevistas, y lo hacía con una sinceridad brutal que muchas veces la colocaba en el centro de tormentas mediáticas. En 2010, por ejemplo, fue fuertemente criticada tras afirmar en un programa de televisión que prefería ver a un niño huérfano muerto a ser adoptado por una pareja homosexual. La frase generó una ola de indignación, protestas de organizaciones de derechos humanos y amenazas de boicot. Confrontada con la repercusión, Paquita se disculpó públicamente, diciendo que había respondido sin pensar, movida por la ignorancia y la educación rígida que recibió en una época en la que temas como la diversidad sexual eran tabú. También dijo que no tenía nada en contra de nadie y que respetaba a todas las personas, pero aún así quedó marcada por ese episodio. Otros comentarios polémicos surgieron a lo largo de los años. En diferentes ocasiones describió a los hombres como inútiles, vagos o parásitos, y aunque siempre justificaba que hablaba solo de los que traicionaban y no de todos, su manera directa de expresarse terminaba siendo interpretada como generalización. Tampoco perdonaba a los políticos. Llegó a decir que muchos gobernantes mexicanos eran peores que los maridos infieles, porque engañaban a todos con promesas falsas y vivían a costa del sufrimiento del pueblo. Esta mezcla de música, crítica social y humor ácido la hizo ser vista como portavoz de miles de mujeres cansadas de ser engañadas, pero también trajo acusaciones de misandria e incluso de incitar al odio. Otro punto de impacto fue su postura contra la violencia de género. En entrevistas decía que sus canciones eran un grito de justicia, porque muchas mujeres no tenían valor ni voz para enfrentar a sus agresores. Ella misma decía que cantar era su forma de terapia, y que al soltar frases como "me saludas a la tuya" o "3 veces te engañé", sentía que se estaba vengando simbólicamente no solo por sí misma, sino por todas las que sufrían calladas. Esa sinceridad, sin embargo, siempre venía cargada de ironía, sarcasmo y metáforas crueles que se convirtieron en su sello distintivo. Detrás de la polémica, también existía la mujer sensible, que en momentos más íntimos reconocía que muchas veces exageraba, pero lo hacía a propósito, para provocar impacto y llamar la atención sobre un problema real. Paquita nunca quiso ser políticamente correcta, y quizás por eso fue tan auténtica y querida. Las polémicas y declaraciones impactantes, en lugar de destruir su carrera, ayudaron a construir el mito. La mujer que decía lo que muchas pensaban y no se atrevían a verbalizar. Si en algunos momentos fue criticada, en muchos otros fue aplaudida de pie, porque más allá de la dureza de sus palabras, siempre estaba la verdad de una mujer que vivió intensamente y no tuvo miedo de transformar su dolor en bandera. A lo largo de su trayectoria, Paquita la del Barrio se convirtió en un ícono por su fuerza en el escenario, por sus letras que denunciaban el machismo y por su imagen de mujer dura, sin miedo de decir verdades que muchos preferían callar, pero entre bambalinas su vida estuvo marcada por momentos de gran dolor, fragilidad y soledad. Desde muy joven, Paquita enfrentó pérdidas dolorosas que moldearon su carácter y marcaron su forma de ver el mundo. Uno de los episodios más traumáticos ocurrió en 1977, cuando dio a luz a gemelos que fallecieron apenas 3 días después del nacimiento. Esta tragedia la dejó profundamente afectada, pues siempre soñó con tener una familia estructurada y feliz, algo que, lamentablemente, nunca llegó a alcanzar plenamente. Este sentimiento de vacío permaneció presente a lo largo de los años, y aunque encontró fuerzas para seguir adelante, cargó consigo un dolor silencioso que ni siquiera los aplausos del público podían borrar.
También sufrió desilusiones amorosas marcantes. Su primer matrimonio, siendo aún adolescente, fue con un hombre mucho mayor que ella y terminó en desilusión y humillación cuando descubrió que él ya estaba casado y tenía otra familia. La traición la marcó de tal manera que, en muchas de sus canciones, se puede sentir el eco de esa herida. Más tarde, con Alfonso Martínez, encontró cierta estabilidad, pero nuevamente enfrentó la pérdida cuando él falleció, sumiéndola en un periodo de duelo y soledad. Paquita siempre fue transparente al hablar en entrevistas sobre los dolores que sufrió en las relaciones y la sensación de nunca haber encontrado un amor que correspondiera con la misma entrega que ella ofrecía. En el ámbito de la salud, su vida también estuvo llena de desafíos. Con el paso de los años, Paquita comenzó a enfrentar problemas graves como diabetes, hipertensión, trombosis y dificultades respiratorias. En 2019, alarmó a sus fans al ser hospitalizada por una trombosis pulmonar que casi le cuesta la vida. Desde entonces, comenzó a convivir con limitaciones severas. Su movilidad se redujo, necesitó usar silla de ruedas en algunos momentos y también oxígeno suplementario para poder respirar mejor. A pesar de su imagen siempre altiva en el escenario, la verdad es que Paquita luchaba constantemente contra dolores físicos, cansancio y tratamientos médicos que minaban su energía. Ella misma admitía que subir a los escenarios en los últimos años era cada vez más difícil, pero al mismo tiempo decía que era allí donde se sentía viva, porque la música era su mejor medicina. La soledad también fue un fantasma constante en su vida. A pesar del cariño incondicional de sus fans y la compañía de su familia más cercana, Paquita admitía en entrevistas que muchas veces se sentía sola, sobre todo por las noches, cuando el silencio revelaba la ausencia de un compañero verdadero a su lado. Llegó a declarar que su mayor compañía eran sus perros y que en los momentos más difíciles encontró consuelo en la fe y en la música. Fue esa fe la que la ayudó a superar crisis emocionales profundas, como cuando reflexionaba sobre las injusticias que vivió, las pérdidas familiares y las duras críticas que recibía de sectores más conservadores. Incluso frente a tantas adversidades, Paquita la del Barrio nunca perdió su esencia guerrera. Transformó cada dolor en fuerza, cada desilusión en canción, cada enfermedad en un motivo más para valorar la vida. Ella misma decía que cantar era su forma de terapia, una manera de expulsar el sufrimiento y, al mismo tiempo, devolver esperanza a las mujeres que la veían como ejemplo de resistencia. Esta habilidad de convertir tragedias personales en arte explica en parte por qué sus canciones resonaron tanto entre mujeres que también vivieron abusos, traiciones y pérdidas. Al final de cuentas, los momentos difíciles que atravesó no la destruyeron, sino que la moldearon en alguien más humano y cercano a su público. Paquita enfrentó enfermedades graves, lloró la muerte de hijos y de su esposo, sufrió en carne propia la soledad y el peso de relaciones marcadas por mentiras, pero logró superar todo eso dejando un legado que va más allá de la música. Su superación no fue solo física o emocional, sino también artística. Convirtió el dolor en combustible, la soledad en bandera y la enfermedad en razón para valorar aún más el tiempo que tenía. Esta mezcla de fragilidad y fuerza es lo que la hace inolvidable, porque, en el fondo, Paquita la del Barrio siempre fue una mujer común que aprendió a transformar sus cicatrices en canciones capaces de consolar a millones de personas. Paquita la del Barrio, ya en su etapa final, siempre se caracterizó por una mezcla de serenidad, nostalgia y, al mismo tiempo, por la intensidad de una mujer que nunca dejó de decir lo que pensaba, incluso cuando su salud ya no le permitía subir a los escenarios. Con la misma energía de antes. En los últimos años, Paquita enfrentó varios problemas de salud que la obligaron a disminuir el ritmo. Complicaciones respiratorias, diabetes, dificultades de movilidad e incluso episodios de trombosis que la llevaron al hospital, forzándola a reflexionar sobre sus límites. Aún así, nunca perdió el sentido del humor ni el valor de hablar abiertamente sobre sus dolores y vulnerabilidades, llegando a declarar en entrevistas que estaba aprendiendo a aceptar su condición y a valorar la tranquilidad. Algo que antes parecía lejano en medio de tantos años de carrera, viajes y polémicas. Rodeada de familiares cercanos y personas de confianza, pasó sus últimos tiempos en su casa en Veracruz, lejos de los reflectores, pero aún acompañada del cariño de fans que no la olvidaban y que la veían como un símbolo de resistencia y autenticidad. Paquita siempre destacó que sus mayores compañeras eran las mujeres que la siguieron a lo largo de su vida, aquellas que encontraron en sus canciones un grito de libertad contra la infidelidad, el machismo y la injusticia, y decía sentirse orgullosa de haberse convertido en portavoz de tantas voces silenciadas. En los momentos de mayor introspección, reflexionaba sobre el precio de la fama,
reconociendo que muchas veces el público veía solo a la mujer dura que gritaba rata de dos patas, pero no a la mujer que también sufrió con la soledad, los desengaños amorosos, la pérdida de hijos y las marcas de la vida personal. En entrevistas más recientes, sorprendió al hablar sobre el perdón y la espiritualidad, admitiendo que, después de tantos años de rebeldía y confrontación, había aprendido que la serenidad también es una forma de fuerza, y que la vida solo tiene sentido cuando se encuentra la paz interior. Aún así, nunca dejó de lado su esencia polémica. En momentos de sinceridad cruda, volvía a criticar el descuido de la sociedad hacia las mujeres y la falta de igualdad, reforzando que su lucha nunca fue solo personal, sino social. Para ella, el mayor legado que podía dejar era la certeza de que cada mujer tiene derecho a ser respetada, amada y valorada sin tener que inclinar la cabeza ante nadie. Incluso debilitada, mantuvo la firmeza en su voz y la llama de rebeldía en su mirada, una llama que seguía inspirando a miles de fans. Hoy, al mirar su trayectoria, Paquita dejó claro que no se arrepentía de haber hablado fuerte, de haber incomodado, de haber enfrentado críticas y juicios, porque su vida fue vivida de manera coherente con su verdad. Entendía que su legado iba más allá de las canciones. Era la fuerza de una mujer que, incluso herida, transformó sus dolores en bandera de empoderamiento. Hasta sus últimos momentos, decía que lo que más deseaba era ser recordada no solo como la artista que subió a los escenarios, sino como la mujer que nunca dejó de luchar por la dignidad femenina. Así, sus reflexiones finales se convirtieron en un retrato honesto de alguien que encontró en la música un camino de liberación, en la polémica un arma de resistencia y en el afecto de los fans la prueba de que, incluso en medio de las tragedias, su voz jamás sería olvidada. La muerte de Paquita la del Barrio marcó un antes y un después en la música popular mexicana. Tras años de lucha contra problemas de salud, entre ellos complicaciones respiratorias, diabetes y dificultades de movilidad, la cantante pasó sus últimos tiempos en su casa en Veracruz, rodeada de personas de confianza. La noticia de su partida, aunque esperada por su edad y condiciones delicadas, causó un enorme impacto en México y en el mundo latino, ya que su figura trascendió fronteras y se convirtió en símbolo de resistencia femenina. El velorio fue un acontecimiento multitudinario. Fans, artistas y políticos se reunieron para rendir homenaje a la mujer que transformó su dolor en voz colectiva. El momento más comentado, sin embargo, no fue solo la despedida, sino la revelación de su testamento, que expuso una faceta aún más sorprendente de Paquita. Durante años, la cantante había hablado en entrevistas sobre el valor de la dignidad y la independencia femenina, y muchos creían que su patrimonio, fruto de décadas de trabajo, shows y derechos de autor, sería destinado únicamente a instituciones de apoyo a mujeres. Sin embargo, la apertura del testamento sacó a la luz una mezcla de sorpresas, disputas y revelaciones inesperadas. Parte significativa de su fortuna fue dejada a sobrinos y familiares cercanos, pero también destinó sumas considerables a fundaciones dedicadas a ayudar a mujeres víctimas de violencia, un gesto que refuerza el legado que construyó en vida. No obstante, la polémica surgió cuando algunos parientes, que esperaban estar incluidos, quedaron fuera del documento, algo que rápidamente se convirtió en noticia y provocó debates acalorados. Algunos rumores indican que Paquita tomó esta decisión de forma consciente, afirmando que la herencia debe estar en manos de quienes realmente valoran y respetan la vida. Su elección generó tensiones familiares y abrió espacio a discusiones sobre disputas legales, pero también consolidó su imagen de mujer coherente hasta el último suspiro. Al igual que en sus canciones, no tuvo miedo de enfrentar críticas ni de desagradar a quienes no estaban en sintonía con sus principios. Hoy, al mirar su vida y también su muerte, Paquita la del Barrio continúa siendo un ícono que no se doblegó ante las presiones. Su testamento fue más que una simple distribución de bienes. Fue el último mensaje de una mujer que transformó su trayectoria de dolor en una bandera de fuerza, dejando no solo una herencia material, sino también un legado cultural y social imborrable. Su despedida, marcada por la sinceridad de sus decisiones, selló el ciclo de una artista que nunca vivió para agradar a otros, sino para ser fiel a sí misma. Y así llegamos al final de este viaje por la vida de Paquita la del Barrio, una mujer que nunca tuvo miedo de decir la verdad, de enfrentar injusticias y de transformar sus dolores en arte que resuena hasta hoy. Su trayectoria nos muestra que, detrás del ícono que gritaba contra la infidelidad y el machismo, existía una mujer humana, llena de cicatrices, pérdidas y desafíos, pero también de fuerza, coraje y autenticidad. Cada decisión, cada polémica, cada canción y cada gesto de resistencia construyeron un legado que trasciende generaciones y sigue inspirando a millones de personas. Y ahora,
Queremos escucharte. Comenta abajo cuál fue la revelación o momento de la vida de Paquita que más te sorprendió, porque tu opinión forma parte de esta conversación. No olvides darle me gusta, porque cada apoyo ayuda a que nuestro contenido llegue a más personas que, al igual que tú, quieren conocer historias completas e impactantes de grandes figuras. Si aún no estás suscrito, haz clic en suscribirse y activa la campanita, porque tu apoyo garantiza que sigamos trayendo información exclusiva, detallada y llena de polémicas sobre los íconos que marcaron el mundo. Y si quieres apoyar aún más al canal, utiliza la función Super Thanks. Pero si no puedes, basta con interactuar en los comentarios, porque cada gesto tuyo es importante para nosotros. Quédate hasta el final, porque Paquita la del barrio dejó lecciones que van mucho más allá de la música. Y la última reflexión de esta historia te hará replantearte todo lo que pensabas sobre coraje, dignidad y resistencia.